Luis, tal y como decías, el concepto de los Estados-nación, como conocemos, parece que no encajan en esa necesaria federación europea que queremos. Y luego hay otra tendencia de los Estados, es decir, me atribuyo los éxitos y despejo todos los problemas y responsabilidades hacia Europa, ¿no? O sea, parece ese agente abstracto cuando tenemos responsabilidades. ¿Qué visión tienes de esta realidad con la que vivimos y sufrimos permanentemente también desde el Parlamento Europeo? Bueno, pues que se ha perdido la idea de Europa como concepto, de Unión Europea como concepto. Vamos a ver si consigo explicarlo. La Unión Europea es una realidad política e institucional que trasciende a la suma de los 28 estados que la integran. Es decir, en mi concepción, la Unión Europea no es España más Francia más Alemania más Italia. No. Bueno, esa es la realidad actual, que es una realidad, digamos, burocratizada, si quieres. La Unión Europea es un concepto. La Unión Europea es un concepto. De la misma forma que la visión que tenemos de Euskadi, para mí, no es Álava más Vizcaya más Guipúzcoa más un etcétera largo, sino que es algo que trasciende a la suma de sus componentes. En el caso de la Unión Europea ha pasado eso. Y como consecuencia de que ha pasado eso, como consecuencia de la falta de liderazgo que te estaba comentando hace un momentito, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que los intereses de Europa es la agregación equilibrada, tras muchas discusiones, de una serie de intereses estatales. Es decir, en lugar de plantear una visión, esa visión europea global, a la cual se suman una serie de estados, y si quieres ahora comentaremos ese punto, porque creo que es importante, el punto de la voluntariedad, muy importante para construir Europa. En lugar de hacer un planteamiento global, lo que se hace es encontrar una especie de equilibrio entre diferentes intereses estatales. ¿Y eso qué significa? Pues lo que antes decía, que lo que se está produciendo, lo que está apareciendo ante la opinión pública es una suma de intereses a veces muy egoístas. Como el peso político de los distintos estados es completamente distinto, no manda, entre comillas, lo mismo Alemania que Bulgaria, pues bueno, desde la percepción del mandado, lo que se ve es que aquí me están imponiendo una realidad que beneficia a unos y que a mí no me... Y eso, al final, contribuye. Como no hay ese planteamiento de una visión, de ese sueño, de todos juntos vamos a ser los líderes del mundo, etcétera, sino que cada cual pues rema en su propia dirección, eso diluye el sueño europeo. Bueno, entonces, ¿qué decía de la voluntariedad? Vamos a ver si consigo explicar lo que pienso, que no quiere decir que sea verdad, pero es pero siempre interesante. Es mi opinión. Bueno, no sé si interesante, pero es mi opinión. Europa no se va a poder construir como un líder mundial con la fórmula actual. Una fórmula basada en 28 estados variopintos con fórmulas de unanimidad. Es decir, Europa no se constituye por agregación, ¿no? Porque la agregación te añade tamaño, pero no te añade, digamos, tamaño tontamente económico, mercado único, que es valioso dicho tontamente. He calificado tontamente no porque sea valioso, sino en comparación del ideal europeo, pero no te añade concepto. Europa, en ese proceso, en ese Big Bang transformador que antes defendía, desde mi punto de vista, se tiene que reconstruir, tiene que renacer sobre la base de voluntariedad. Oiga, esta es la visión, y ahora el que quiera apuntarse a ese ideal, que se apunte. Pero todo remando para construir ese ideal por encima de intereses nacionales. Los países que no quieran apuntarse a ese planteamiento de Europa como actor global, Europa como líder del mundo, Europa como influenciador del mundo,
bueno, seguirán teniendo una relación con ese conjunto de países que se apunten a ese nuevo proyecto europeo, pues como la que tienen ahora, una relación en términos económicos, con unos ciertos componentes sociales bastante limitados y siguiendo, es decir, no cambias la posición de ninguno de los 28 estados que hoy conforman la Unión Europea, pero ofreces una alternativa para aquellos que quieran dar un paso adelante. Y ese paso adelante pasa, como sabes mucho mejor que yo, porque eres una alta representante del Parlamento Europeo, pues avanzar en una serie de direcciones variopintas, incluidas política de defensa, política de seguridad, políticas migratorias, políticas sociales, políticas económicas, financieras, etcétera. Es decir, con un planteamiento que, expresado en lenguaje maoísta, de dar un gran salto adelante. Y eso es lo que necesita Europa, un gran salto adelante para los países dentro de ese club de 28 que quieran hacerlo realidad.